Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, felicitaros, lógicamente, porque persistir durante 30 años en una idea, y si la idea es buena, pues tiene muchísimo mérito. Seguro que habéis combatido todos los avatares, la de Ghana, el de no sé qué y no sé cuánto, pero aquí seguís organizando reunión referente. Estoy seguro que muchos de los de aquí, cuando queremos consultar un tema y ponemos en Google, nos aparece un PDF de un grupo de médicos que son de Virgen de las Nieves y que durante años y años han actualizado muchas veces de los temas que en ese momento nos interesa consultar. Pero a más, encima, después de leértelo, dices, anda, pero si está bien hecho y me está respondiendo a lo que yo quiero. Así que felicidades por continuar con la idea y la idea funciona. Luego, gracias por el tema. Bueno, el tema en principio dice cosas, pero está bien que lo analicemos. Te lo pones a estudiar y va más allá de solo la desescalada del CERVIS. ¿Por qué? Bueno, este soy yo, no solo trabajo en el hospital, ahora tengo una labor docente interesante, no tengo conflicto de intereses, no sé si eso es bueno o malo, pero en la realidad no los tengo. Y vamos a intentar desarrollar, pero no os asustéis, son 14 puntos, no son 14 temas, sino que son 14 puntos que vamos a intentar englobar en todo lo que la propuesta que habéis hecho nos podría servir. Bueno, puesto a escudriñar, lo primero que me encontré es lo que Ana Fagotti proponía, no solo que el CERVIS se está desescalando, sino que hay un nuevo paradigma en lo que sería de la actualización sobre las pacientes que tienen un tumor y la respuesta personalizada que nosotros debemos darle a cada una de nuestras pacientes. Bien, es verdad que ha cambiado de forma exagerada y veremos como ya desde el principio, ya desde el año 1809, donde empezamos a escudriñar y vemos las primeras referencias de abordajes quirúrgicos en diferentes patologías, en diferentes tumores, y esto ha evolucionado hacia el año 24, donde cada vez más nos tiene que sonar que el paciente no solo tiene un tumor que tiene un perfil genético que va a condicionar a futuro, y el futuro ya está ahí, qué tipo de tratamiento, no solo farmacológico, sino también quirúrgico, que van a tener cada una de nuestras pacientes. Bien, es verdad que cuando damos respuesta, ahora mismo en el momento actual, cuando un paciente quirúrgico accede a un tratamiento, hay que poner en conexión infinidad de circunstancias, que esto como lo hacemos cotidianamente, a veces no los tenemos en cuenta y no reparamos en ello. Pero para que todo esto funcione, cuando un paciente llega, como decía, al procedimiento quirúrgico, hay 4 ramas fundamentales que deben coordinarse unas con otras para dar el tratamiento adecuado. Y esto posiblemente sea el secreto de la propuesta temática que nos hacía. No se entiende que no tengamos en cuenta la radiómica, no tenemos en cuenta o no podemos olvidar que tenemos cirugía guiada por la imagen en el momento actual por desarrollar. Hay conceptos que son totalmente novedosos. Hemos pasado de la cirugía debe ser hacer lo máximo posible a un nuevo concepto, un nuevo paradigma. No, hay que hacer lo necesario. Y esta posiblemente sea el fundamento de lo que hacemos. A diferencia de los clásicos que buscaban siempre la gran radicalidad, el cirujano moderno es aquel que hace lo que tiene que hacer, siempre teniendo en cuenta el paradigma de que lo mejor es lo bueno para el paciente. Y en el momento actual nos movemos en el terreno de los tumores ginecológicos, en lo que sería la preservación. Y así tenemos ideas y proposiciones nuevas que son muy interesantes y muy atrayentes de la transposición del aparato genital en ciertos tumores pélvicos con muy buenos resultados. Y cuanto menos, es una propuesta quirúrgica muy, muy atrayente. Y la desescalada quirúrgica que vamos. Luego también hay otras series de propuestas que solo las pongo aunque no son. Pero claro, junto al paciente con sus problemas quirúrgicos, alrededor de ella hay un montón de circunstancias que son del punto de vista social, del punto de vista personal, del punto de vista de calidad de vida, y todo eso es lo que condiciona que tengamos que adecuar nuestros tratamientos a lo que debería ser. Es decir, un paciente con un tratamiento quirúrgico adecuado y que le cura, también tiene que respetar esa calidad de vida posterior, esas necesidades tanto personales, sociales, familiares que él tiene. Y entonces de aquí es donde surgen las propuestas. Y aquí el cambio de paradigma. Si antes hablábamos del enfoque clínico que estaba centrado en el órgano, ahora el enfoque va más allá. No solo es el órgano, sino todo es la esfera genética, la esfera humoral que acompaña. Si la fisiología quirúrgica era hacer lo máximo, decíamos antes que ahora cambiamos
y tengamos que ir a una cirugía precisa. La dinámica de trabajo era el gran cirujano, yo me lo guiso, yo me lo como, y ahora no se entiende así. El concepto es diferenciado. Tenemos el equipo multidisciplinar donde el colectivo propone y el conjunto es el que decide la propuesta terapéutica. Y por último, la sostenibilidad de un enfoque exclusivo al paciente. Ahora el conjunto sería el binomio paciente-médico. Este es un esquema de lo que supone el cambio lo que sería del paradigma del enfoque quirúrgico que teníamos. Y con respecto al cervix, dos cosas fundamentales. Sigue siendo una epidemia mundial y luego os presento aquí el esquema fundamental. Es decir, el virus es capaz de integrarse en el genoma de la célula del cervix y es el que se adueña, al integrarse en el genoma, se adueña de la propuesta de proteínas que van a ser las que condicionan que la enfermedad progrese o la enfermedad no progrese. Este va a ser el secreto de nuestras dianas terapéuticas en el futuro. Bueno, esto hace que nosotros podamos estadificar el tumor en los estadios iniciales y la gran pregunta ¿es siempre necesaria la radicalidad anatómica para conseguir los mejores resultados? ¿Cambiamos el paradigma que teníamos de histerectomía radical más linfadenectomía como el mantra del tratamiento del cáncer de cervix? También en los estadios iniciales haremos la reflexión y a lo mejor tenemos que pensar que nuestro gran problema es que hemos metido en un cajón desastre enfermedades que son diferentes. No es lo mismo un cáncer de cervix pequeño, sin invasión linfovascular, con poca infiltración, de un cáncer de cervix mayor de 2 centímetros, más grande, con un perfil genómico totalmente diferente y un comportamiento. Bueno, ¿ven? Si ese a lo mejor es nuestro error, que no lo sé, a lo mejor sería el momento de poner orden y para eso estamos aquí. Pero claro, nosotros llevamos desescalando eternamente y los más mayores sabemos que a mí me suenan por lo menos que he tenido por lo menos tres clasificaciones quirúrgicas a la hora de afrontar el cáncer de cervix. ¿Y qué es lo que buscábamos al final? Pues aclarar ideas, tener claros los conceptos, saber cuál era el problema, qué tipo de tumor, y según en función del tipo, el tamaño y el estadio, dar una respuesta lo más adecuada posible. Y así la clasificación de Piver, que es la que hemos utilizado hasta hace poquísimo, bueno, pues veis que tenía desde una histerectomía simple a una radicalidad extrema, pero claro, tenía conceptos que no quedaban muy claros, no tenían conceptos de áreas anatómicas que no las diferenciaban bien, no nos explicaban claramente cuál era la diferenciación entre espacios y por eso esto surge básicamente porque cómo afrontábamos el abordaje del uréter, qué radicalidad hacíamos en nuestra disección, qué radicalidad hacíamos a la hora de la exéresis. Y ahí es donde nos iban a venir los consiguientes problemas. Y así vemos, como es fácil de entender, la diferencia entre una histerectomía radical, un Piver 2 sin 3, las diferencias que hay. Cuanto más radical somos, más desperitonizamos, más lesionamos los nervios del sistema autónomo vesical del recto y el riesgo de la exéresis, para no decir si los tumores eran grandes, que directamente hacíamos una exéresis del sistema nervioso. Eso, como es lógico y vamos a entender, va a condicionar una serie de, cuando menos, incomodidades o incapacidades funcionales que iban a tener nuestras pacientes. Es por eso que aparece el consenso de Kerley-Morrow en el 2017 intentando dar luz a estas áreas no tan claras que nos aparecían. Y empiezan a aparecer las distintas áreas anatómicas, tanto el parametrio lateral, el parametrio posterior y el parametrio anterior, y vemos una clasificación diferenciada, lógicamente, ¿en función de qué? En función del tamaño tumoral, en función del estadiaje en el cual nos estamos enfrentando. Este abordaje, lógicamente, va a conllevar, esta es la misma, pero el parámetro posterior. Bien, vemos la diferencia entre las distintas abordajes del tipo de integración, ya sea A, B, C, dependiendo de la diferencia B1, B2, donde lógicamente, este es un vídeo que no funciona, pero lo que ahí, como veis, hemos hecho una linfadenectomía del parametrio. Eso es un abordaje que a lo mejor a futuro tenemos que hacerlo cuando hagamos un tratamiento conservador con histerectomía. Bueno, no tiene sentido porque radiaremos y se acaba. Muy bien.
En cualquier caso, este tipo de abordajes, este tipo de radicalidad nos iba a condicionar una serie de alteraciones, lógicamente, y vamos a tener disfunciones vesicales, teníamos riesgos de fístula y, lógicamente, la disfunción o la esfera de la dimensión de vida sexual de nuestras pacientes, que hace X años parece que no existía, hoy existe, hay que ponerla encima de la mesa a la hora de hablar con ellos. Lógicamente, dependiendo de nuestra radicalidad, sabemos que todos estos problemas los vamos a tener. Y si queremos detallarnos o fijarnos un poquito más en cuáles son las diferencias en el tracto urinario, hagamos un comparativo de lo que pasa en la histerectomía simple, en la histerectomía radical y no olvidemos en los tratamientos de quimio-radioterapia que también generan pérdida de calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Entendido? Bueno, pues visto esto, vamos a ver lo que pasa en cada una de ellas. Bueno, pues en la histerectomía radical frente a la histerectomía simple nos va a aparecer una incontinencia de urgencia y un déficit en el vaciado vesical en la histerectomía radical, mientras que en la histerectomía simple, como mucho, cualitativamente nos puede parecer un cierto problema de incontinencia de esfuerzo, como fenómenos fundamentales. Pero también vamos a ver que, además, hay una pérdida de la sensación de llenado de la vejiga. Y esto, lógicamente, vamos a ver que se produce por una denervación, sobre todo cuando hacemos una histerectomía radical ampliada, como sería en un tipo 3. El llenado se hace de forma silenciosa y el punto crítico de tener que vaciar, pues lógicamente está entorpecido y se retrasa. Pero luego, en cuanto a la calidad del trastorno que aparece, lo tenemos cuantificado, pero es muy significativo el porcentaje. 4 de cada 100 en la histerectomía simple pueden tener este tipo de molestias, mientras que 50 de cada 100 van a tener estas molestias cuando hablamos o hacemos una histerectomía radical. ¿Cuál es el problema que generalmente se ocurre? Bueno, pues nuestra anatomía genera una serie de alteraciones en el abordaje quirúrgico. Esas alteraciones generalmente van a coincidir con un tratamiento no adecuado del plexo hipogástrico, con la lesión consiguiente que se nos puede producir, y de ahí pues, es cuando aparece el déficit de la función la función vesical, que es lo que estábamos hablando. Bueno, pues aparece un concepto nuevo en el abordaje o en la clasificación de Kerr-Moro, y aparece el concepto de preservación de la fertilidad. Si tenemos identificado que no podemos lesionar el nervio hipogástrico inferior, como veremos en algún esquema, donde vamos a entender la inervación simpática y parasimpática tanto del recto sigma como de la vejiga, ahí podríamos limitar severamente. Bueno, y hasta aquí lo que sabemos. Pero claro, ya aparece el estudio SHAPE y cambia el paradigma del CERVI. ¿Y en qué vamos a desglosarlo? Y tiene todo el sentido cuando se plantea. Volvemos, este es el dogma histórico y lo que ellos plantean, vamos a ver, en tumores, como decíamos, todos los tumores no son iguales. Los tumores menores de 2 centímetros, ¿vale? Con una invasión estromal limitada, con ganglios negativos y con una infiltración la infiltración del parametrio es casi anecdótica, 1 de cada 100. Entonces, estamos sobretratando a 99 mujeres para resolver el problema de una. Luego, a partir de aquí, la pregunta tiene todo su sentido. ¿Podemos desescalar la agresividad quirúrgica sin comprometer? Parece que sí. Ojo, no viene, pero todos tenemos que pensar, tenemos que tener, a la hora de la toma de decisiones, tenemos que tener unos servicios de radiología potentísimos. Todas las resonancias no son iguales, todos los radiólogos no son iguales, ¿entendido? Es decir, aquí vamos a hablar de la situación óptima, que tenemos las mejores máquinas y los mejores radiólogos con el mejor diagnóstico. En esas condiciones, adelante, ¿vale? Bueno, seguimos. Bien, y se plantea el estudio de la siguiente manera. Vamos a plantear un ensayo clínico en fase 3, en 130 centros de 12 países, y que necesitamos 700 pacientes con cáncer de cervix, ¿vale? Es una asignación de 1 a 1, uno van a histerectomía simple, otros van a histerectomía radical. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Que la histerectomía simple en un cáncer de cervix con estas características, la supervivencia libre de enfermedad, y así se plantea, no es inferior
a los resultados que vamos a obtener cuando realizamos una histerectomía radical. Así lo plantean y hacen unos criterios de inclusión. Tamaño tumoral, es decir, todos los tumores tienen que ser menor de 2 centímetros, no hay invasión del estroma o es mínima, ¿vale? Los ganglios a priori macroscópicamente son negativos y en el curso de la cirugía comprobamos que son negativos, y las histologías pues son las habituales, escamosa, adenoscamosa, ningún tumor indiferenciado que lógicamente cambiaría, ¿no? Bien. El perfil de la cohorte, bueno, pues 91.7 está en el estadio B1 y el 61% tienen histología escamosa, ¿vale? Bueno, sí que datos que son importantes porque luego a la hora de discusión podemos hacer. Llama la atención que el 80% de las pacientes tienen una conización hecha, ¿vale? O le habían hecho una conexión o le habían hecho un ASA, lógicamente, para poder ingresar al estudio y tener bien identificado el estadio tumoral. Al grupo de histerectomía radical se le hizo la histerectomía radical convencional y al resto de pacientes se le hizo una histerectomía simple. Lógicamente, bueno, pues además que no incluía parametrios, en fin, esas condiciones que hemos dicho antes, pero a todas sí que le hacíamos un estadiaje de ganglios para ver que si los ganglios eran positivos o no. ¿Y qué nos ocurrió? Pues ocurrió lo que os presentamos aquí, ¿vale? ¿Qué recurrencia tuvimos a los 3 años? Pues 2.52% en el caso de histerectomía simple y en el caso de histerectomía radical 2.17%. Eso no hay diferencias en los grupos y luego veremos una pincelada, veréis que los grupos son totalmente homogéneos. Luego, en principio, parece que el punto de análisis que nos planteamos, el endpoint, era adecuado, ¿no? ¿Vale? No hay inferioridad de una con respecto a otra. ¿Y qué afectación de parámetros había en la población en pieza quirúrgica? Bueno, pues ya veis, 1.8% en la histerectomía radical, mientras que en la simple no encontramos ninguno, y los márgenes quirúrgicos, esos eran los resultados de afectación de los márgenes quirúrgicos. La supervivencia global y la recurrencia estaban en unos límites totalmente aceptados y no había diferencia en ninguno de los dos grupos, y exactamente veíamos que, bueno, pues que el análisis era robusto y que las conclusiones podían ser adecuadas. Y ahora bien, si esto lo hemos planteado, era para ver la calidad de vida, y uno de los parámetros de calidad de vida era las molestias que iban a tener nuestras pacientes en cuanto a la retención de orina y la incontinencia urinaria. Bueno, pues vemos que la histerectomía simple se confirma lo que ya sospechábamos de entrada, que iban a tener, pues lógicamente, mucho menos complicaciones, y como era lógico, si no hemos abordado territorios donde está la inervación característica, no vamos a tener el problema, como demuestran los resultados. Luego, las métricas de calidad de vida global, vida sexual y tal, ganaban por goleada en lo que se refiere en el grupo a los cuales habían caído en el brazo de la histerectomía simple. Luego, el estudio, lógicamente, parecía que el diseño era adecuado, era un fase 3 internacional, los criterios de inclusión eran inequívocos, hay una robustez analítica y la relevancia del estudio parece que era concluyente. Tenía algunas pequeñas dudas, como todo en estas vidas. Lógicamente, veíamos que, bueno, pues el número de fenómenos que se observaban en el periodo de seguimiento eran muy escasos. Y entonces, claro, no observábamos efectos adversos, con lo cual el punto que veíamos de recurrencia a los 3 años, o perdón, de supervivencia libre de enfermedad, que era lo que nos planteábamos, tuvimos que cambiarlo para ver el número de recurrencias que había en un grupo con respecto a otro. Eso tiene alguna eso. Y luego otro factor que también hizo que hace crítica al estudio, vamos a ver, si más del 80% de las pacientes tenían enfermedad mínima o enfermedad inexistente al llegar a la cirugía. Eran tumores tan pequeños que en muchos de los casos nos habíamos llevado toda la enfermedad en la conización previa. Hay autores que piensan que eso puede incidir en los buenos resultados a la hora de comparar. Abre otra ventana de discusión, que hoy no es momento, si la conización previa a las pacientes con cáncer de cerebro mejora el pronóstico de los pacientes. Y eso abriremos otro día, otro momento. Estos son los puntos que veía. Por tanto, bueno, pues lo que según los resultados que tenemos 2 poblaciones muy claras. Los tumores que reúnen las condiciones son las que tienen que tener.
parece adecuado, pero lógicamente los tumores de mayor grado, de peor pronóstico, de tal infiltración linfovascular, vamos a tener que seguir haciendo lo que es el tratamiento convencional, la histerectomía radical. Hemos diferenciado las poblaciones. No sabemos, como os planteaba al principio, si es que son poblaciones diferentes o es que simplemente hemos ordenado nuestra casa y hemos aplicado a cada grupo lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Más cosas. Lógicamente esto requiere el que implementemos en nuestra práctica clínica este tipo de actuaciones va a requerir que vamos a tener que, dedicar un tiempo adecuado para explicar a los pacientes qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los resultados y que lógicamente es una opción terapéutica lo que les estamos proponiendo. Ellos proponen este esquema y posiblemente sea lo que tengamos que hacer. Pacientes con cáncer de cervix, la primera pregunta que ¿tenemos un tumor de menos de 2 centímetros? Sí, parece que lógicamente excluiría el tratamiento radical. La invasión estromal que tenemos, ¿cuánto es? Pues si es menos de 10 milímetros o menos del 50% de la resonancia, no estaría indicada la histerectomía radical. Si no observamos ningún parámetro o imagen de sospecha de afectación ganglionar, no estaría indicada y si lógicamente haríamos una técnica gangliocentinela o tal en nuestra cirugía y si reunimos las condiciones de la histología, realizaríamos una linfadenectomía pélvica, sí o no, sí la haríamos porque los medios, pues lógicamente plantearíamos que esta es la paciente adecuada para aplicar los criterios del estudio SHAP dentro de nuestra población. Bien, esto es a imágenes que nos entren en la retina. Tenemos ausencia de invasión parametrial en el grupo de tratamiento conservador. Vemos que no hay diferencias y que no hay inferioridad en lo que se refería a la recurrencia a 3 años y, lógicamente, esto pone en valor lo que estamos haciendo. Este es el estudio y me he permitido plantear esto para que veáis que los grupos son totalmente homogéneos. No hemos seleccionado, no hemos sesgado a las pacientes, son totalmente equiparables la población que se analiza en los dos grupos y esta es, lógicamente, el Kaplan-Meier de supervivencia que vemos en nuestras pacientes. Pero claro, este es un estudio que es muy bueno, pero tiene algunas críticas. El periodo de tiempo es muy corto. ¿Qué ha pasado a 10 años? Bueno, a veces solo hay que dejar el tiempo y hay gente que nos va a decir si esos primeros resultados que teníamos a 3 años, con el paso del tiempo, se han mantenido a los 10 años y ya los tenemos aquí también. Tenemos estos dos grandes estudios donde que efectivamente vemos que pasa el tiempo y que, pues que el objetivo se sigue cumpliendo en lo que se refiere a la supervivencia de las pacientes. Reafirman lo que serían las condiciones que deben tener nuestras pacientes. El estadio, el tipo de tumor, la ausencia de infección linfovascular, la ausencia macroscópica. Es decir, como veis, en los otros estudios han reproducido el modelo y, lógicamente, los resultados son los mismos, con lo cual van aumentando evidencia acerca de que el parámetro como tal no va a tener sentido. Bien, entonces, más datos que confirman lo que teníamos y luego llega el momento, lógicamente, de poner en la balanza en lo que se refiere a mortalidad y radicalidad. Y el estudio SHAPE se confirma en el estudio que os he presentado del JAMA, que es este, ¿vale? Donde vemos que, pues a 120 meses se mantiene lo que sería la equivalencia a lo que se refiere a supervivencia y a resultado y no hay diferencias cuando hacemos un corte a los 7 años ni a los 10 años, con lo cual después de ajustar todos los factores de dispersión que pudiera haber, vemos que el riesgo ajustado se mantiene de forma exactamente igual entre los dos abordajes según va transcurriendo el tiempo. Pero, y esta serie de factores en los grupos estudiados se mantienen, es decir, da igual la edad que tiene el paciente, da igual el subtipo histológico, da igual la raza, da igual el grado tumoral, si es un 1, 2, 3, aún así se mantiene. Vemos que no hay diferencia en la subpoblación de que un subgrupo tenga peores resultados con respecto al otro, ¿vale? Entonces, claro, cuando la supervivencia es estadísticamente idéntica, la medida de éxito quirúrgico, lógicamente, hay que cambiarla y eso lógicamente, es lo que tenemos que hacer.
Sí que es verdad que cuando vimos a las pacientes de 10 años, vimos que aquellas que le habíamos hecho una cirugía radical, lógicamente seguían manteniendo. Es decir, los trastornos funcionales que la paciente empezaba a comenzar en la cirugía aproximadamente, cuando pasan los años, pues van aumentando. Es decir, la que tiene incontinencia tiene más incontinencia al paso de los años, la que tiene trastorno en su vida sexual tiene más trastorno, porque se cronifica ese tipo en lo que serían las pacientes de la cirugía radical frente a las pacientes que tenían el tratamiento conservador. Bueno, los 120 meses, cuando vimos la neuropatía periférica, vimos que lógicamente era muy superior en el grupo de histerectomía radical. La presencia del linfedema era superior, lógicamente. Si en la conservadora no hemos tocado los ganglios, pues lógicamente aparece más. Trastornos del funcionamiento, dolor y la vida sexual confirman lo que habíamos comentado previamente. Por tanto, cuando la mortalidad deja de ser una variable dependiente de la radicalidad, bueno, el imperativo ético y clínico es minimizar la huella natural. Bueno, pues el nuevo estándar parece que queda claro y esto se empieza a recoger en las guías. Y aquí, en la guía de la SEGO, del tratamiento del cáncer de cervix del año 25, en este tipo de bajo riesgo, ya nos indica que lógicamente hay que ser menos agresivos. Es decir, ya empieza a darnos la posibilidad de que hagamos un tratamiento como planteaban en el estudio, el estudio que nos trae aquí a desescalar nuestro tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Pero no solo la SEGO, sino que la NCC americana también se mueve en los mismos índices y nos da las mismas indicaciones, así como la ESGO. Es decir, todos consideran que hay un límite para realizar una parametrectomía, que es quitar todo lo que sería el parametrio, va a estar condicionado por aquellos casos en los cuales sean tumores de más de 2 centímetros y factores con riesgo intermedio alto a la hora de hacer este tipo de cirugía, mientras que en el resto de pacientes que reunían las características, lógicamente, se debería hacer un tratamiento conservador con histerectomía simple. Y bueno, esto es todo, y esto pone en valor que hoy por hoy pacientes con estas características debemos hacer un tratamiento conservador. Luego, para el debate vamos a dejar una serie de puntos oscuros, como todo, qué tipo de abordaje vamos a hacer, y podemos entrar en controversias. Muchas gracias.